Digo, yo no sé qué otras actividades tengan y así, pero si es que llegan, si es que quisieran decir algo. Si quieres, ¿la avisamos? Sí, comentó, ¿ah? Sí, sí. No, 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 sí. No sé. Yo creo que sí, para decirles que vamos a esperar 5 minutos. Sí, ok. Para los puntuales, quisiéramos pedirles ahí un margen de 5 minutos para esperar a que se afore lo mejor posible y aprovechar de la mejor manera este foro. Gracias.
Mi nombre es Denise Ayala, estaré a cargo de la coordinación de esta conferencia y pues quiero darles la más cordial bienvenida a todas, a todos, a todes en este encuentro organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, particularmente por el Departamento de Sociología y por el doctor Jorge Ramírez Plasencia, quien ha sostenido desde hace ya algunos años este encuentro que hoy tiene su cuarta edición y que es un espacio que ha sido ocupado por los familiares de las víctimas de desaparición, por ejemplo, y que nos han dejado testimonios muy emotivos, muy valiosos, que nos ha permitido conocer su dolor mismo que hemos recibido con mucho respeto, empatía, pero también con mucha indignación. También este espacio ha contado con la participación de especialistas en seguridad, con voces de periodistas insistentes en hablar de los derechos humanos y su violación, y de especialistas de la academia también, como es el caso de esta tarde, que contamos con la honrosísima participación de una de las voces más importantes que tiene el Estado de Jalisco desde hace algunos años en materia de derechos humanos y de el grave problema de la desaparición de personas. Me estoy refiriendo a la doctora Carmen Chinas, a quien le doy la más cordial bienvenida, quien nos va a presentar el día de hoy Desaparecer en Jalisco, diagnóstico y propuestas. Me voy a permitir leer una brevísima semblanza de la doctora Carmen. Ella es doctora en ciencias sociales con especialidad en sociología, maestra en ciencias sociales con especialidad en estudios latinoamericanos y es abogada de formación. Es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, académica de la licenciatura en Seguridad Ciudadana. Es coordinadora además del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas y sus líneas de investigación son cultura de paz, derechos humanos, desaparición de personas e imparte el seminario de desapariciones y resistencias en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Fue además recientemente galardonada por el premio Hermila Galindo del Congreso del Estado en el presente año por sus aportes académicos en el tema de la desaparición de personas. Les pido un caluroso aplauso para la doctora que fue en el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Denise, y muchas gracias a todas y todos por el interés en este tema tan complejo para el estado de Jalisco y pues que ha significado desde hace años una tragedia humanitaria. El día de hoy pues me gustaría compartir algunas ideas que en el Comité de Análisis Universitario hemos estado reflexionando y planteando a través de diversos posicionamientos y podríamos pensar que la exposición tendría dos momentos, uno para identificar el diagnóstico de una problemática pues tan difícil para el Estado y el otro momento para hablar de algunas propuestas que desde el comité se han formulado a modo de balance de este sexenio que termina. Entonces, para iniciar, pues siempre es importante manejar algunos datos o referencias. No sé si me pueden apoyar. Gracias. Para plantear el diagnóstico, y bueno, quizá a lo mejor en la pantalla que es muy pequeña no se alcance a ver, entonces yo lo voy a explicar, por supuesto. Primero, plantear como referencia que tenemos dos espacios para consultar los datos sobre las personas desaparecidas y que además debo decir, pues estos datos están en entredicho, son cuestionados y sobre todo por los colectivos de las familias que identifican perfectamente que no todos los casos se registran, no todas las personas denuncian, no todas las personas que denuncian aparecen en esta base de datos
Es decir, que tenemos datos como muy cuestionables respecto de la cantidad de personas desaparecidas que existen en el estado de Jalisco. Los colectivos estiman que por cada dato que aparece en los registros oficiales estaríamos hablando del doble de personas. Pero bueno, me voy a referir a estos datos como base para la explicación. Una de estas plataformas se llama Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es la plataforma federal, y tenemos en Jalisco el que se llama Registro Estatal de Personas Desaparecidas, más reciente o muy reciente, y antes existía una plataforma informativa que se llama CISOBIT, todavía está ahí, pero esta plataforma solo nos dice cuántas personas han desaparecido, cuántas se han localizado, y no tenemos ninguna interacción, o sea, no se puede revisar como por mes, no se puede revisar otra información que nos permita dimensionar un poco más esta problemática con detalle, pero estas son las plataformas que yo voy a utilizar para explicar la dimensión de la problemática de la desaparición en Jalisco. Este dato que está en la plataforma estatal al día de hoy refiere que, bueno, su corte está hasta el 31 de octubre del 2024, que en este momento en Jalisco son 15,348 personas desaparecidas y no localizadas. Es decir, estas son la cantidad de personas que deberían las autoridades y que por supuesto sus familias están buscando. Hay otras personas que ya fueron localizadas con vida y sin vida, pero el dato de cuántos desaparecidos hay en Jalisco, según el registro estatal, es 15,348. Si tomamos como referencia lo que yo decía en cuanto a que los colectivos plantean que por lo menos sería el doble, estaríamos hablando de más o menos 30,000 personas desaparecidas. Aún así, con este registro y con esta base de datos, Jalisco es el estado número 1 de todo el país en cantidad de personas desaparecidas sin localización. Por cuanto a quiénes son, pues hombres y mujeres. Para Jalisco la mayoría son varones, son hombres 13,570 y mujeres 1,778. Entonces en Jalisco el principal problema de la desaparición de personas se sitúa en los hombres jóvenes, como veremos. También les quiero hacer notar que en la plataforma federal ahorita no nos ayuda para identificar la cantidad de personas desaparecidas en Jalisco a la fecha actual, porque en marzo del 2022 el gobierno del estado de Jalisco, bueno, las autoridades competentes para este rubro decidieron que ya no iban a alimentar esa base de datos federal. En marzo del 2022, la cantidad de personas que se había registrado a nivel federal con los datos que las mismas autoridades locales proporcionan para Jalisco era de 16,222 personas desaparecidas. Algo que se llama en esta plataforma carga de datos masiva, o sea, una actualización. Metieron la actualización y después de ella el resultado fue 14,915. Quiere decir que en el 2022, con esa actualización de datos que hizo el gobierno de Jalisco a la plataforma federal, de 16,000 bajó a 14,000 personas desaparecidas y ahí se quedó. La plataforma federal ya no tiene más datos, o sea, se quedó ahí y ya no se registran las desapariciones desde abril del 2022 a ahora, a diciembre del 2024, en la plataforma federal. Por tanto, solo tenemos el registro estatal para saber desde una perspectiva oficial cuántas son las personas desaparecidas. Ese es el dato que ahorita, si ustedes buscan, esta plataforma es pública y abierta y permite muchos filtros para buscar información. Si ustedes buscan en la plataforma federal la cantidad de personas que hay desaparecidas de Jalisco desde que se dejó de alimentar esta base de datos en abril del 2022, ahora la plataforma federal dice que hay 465 personas desaparecidas sin localizar. Es decir, que esto no nos ayuda, pues, porque no hay un registro certero a nivel federal de cuántas personas desaparecidas hay, no por lo menos en este tiempo, y bueno, la responsabilidad de que ese dato no esté actualizado es competencia de las autoridades locales. Las autoridades locales son las que alimentan la base de datos de carácter federal. Pero esta plataforma sí nos permite identificar, oficialmente me refiero, o sea, con el dato que la misma autoridad proporciona, cómo inició este sexenio del 2018 en Jalisco. La cantidad de personas desaparecidas y no localizadas en ese momento era de 6,764. Ese es el dato con el que iniciamos
y terminamos en Jalisco con 15,800 personas desaparecidas, o sea, 9,000 más en este sexenio. Casi 6,000 cuando terminó el 2018, el sexenio anterior, ahora son casi 16,000. De esta cantidad de personas también, bueno, el gobierno del estado ha planteado que en vez de enfocarnos a cuántos están sin localizar, pues también hagamos notar cuántos han sido localizados. Entonces, de las personas que se reportan como localizadas para Jalisco en este sexenio, son 17,000 personas y de ahí está el recuento total entre personas localizadas con vida y sin vida. Y ahora me gustaría hacerles notar el dato de las personas que en Jalisco se localizan sin vida, que está en la parte de abajo, ahí lo subrayé, que corresponde al 15,6%. En Jalisco las personas localizadas sin vida corresponden al 15,6% del total de localizaciones. ¿Por qué hago notar ese porcentaje? Porque a nivel federal la cantidad de personas localizadas sin vida es 7,73%. Es decir, que Jalisco duplica la media nacional de posibilidades de localizar a una persona sin vida. O sea, en Jalisco estamos al doble de la media nacional de la posibilidad de ser localizados sin vida. Y particularmente en Jalisco hay dos municipios, Tlajomulco, cuya posibilidad de ser localizado sin vida es del 25,8%. Si dijimos que la media nacional es 7,73%, en Tlajomulco es 25,8%. Esa es la cantidad de personas que han sido localizadas, pero sin vida. Y sí, otro ejemplo, solo para ilustrar la dimensión de esta tragedia, en El Salto, el porcentaje de localización sin vida es del 29,95%. O sea que la tercera parte de las personas que son del Salto y que han sido localizadas es sin vida. Si recuerdo el dato federal que es 7,7, en El Salto tenemos 29,95. Ese es otro elemento más para mostrar la dimensión de la tragedia de las desapariciones que tenemos en el estado de Jalisco. Entonces, este sexenio cierra con 9,000 desapariciones sin localización y eso significa más del 60% del histórico de las desapariciones a nivel local. Y bueno, en el tema forense se hace también un recuento que es bastante abrumador porque de diciembre de 2018 a septiembre del 2024 fueron procesados 167 sitios de inhumación clandestina en las que se localizó a 1,821 víctimas y esto debemos de hacerlo notar también de manera enérgica, han sido los colectivos de familias principalmente quienes han localizado estos cuerpos, esas fosas clandestinas, esos sitios de inhumación. Por supuesto, la autoridad también hace este trabajo, claro, pero han sido principalmente los colectivos quienes han coadyuvado o que han dado esta batalla tan dura de localizar en fosas a las personas que se están buscando en el estado de Jalisco. Por cuanto a las edades, bueno, nada más para ilustrar también esto que es muy conocido, la mayoría de quienes desaparecen en nuestro estado son jóvenes. Para los varones, el rango o la edad en donde se concentra una mayor cantidad de desapariciones es entre los 20 y los 35 para los hombres y para las mujeres son más jóvenes, entre 14 y 19 años, adolescentes ellas. Este es un dato de una red que se llama Red Lupa. Ellos en este dato solamente están tomando el 2023 y 2024 y bueno, plantean que es el 44% de los casos de desaparición que tendrían entre 20 y 34 años, que hay muchos casos que no tienen referencia ni siquiera a la edad. En el caso de las mujeres, el 20% de las no localizadas estaría entre 15 y 19 y también llama la atención las infancias, ¿no? Niños, niñas y adolescentes que se encuentran 1,203 personas con menos de 18 años cuando ocurrió la desaparición. Y como cuando hablamos de estos temas y hablamos en datos y estadísticas y números y cifras, pues es bastante frío porque cada una de estas desapariciones es una persona, es una familia, es un hijo, una mamá, un hermano, con todo una red de apoyo que le está buscando
Yo quiero hacer notar que si bien hice referencia a toda esta información estadística, es pues para dimensionar lo complejo y grave de la problemática, pero que como comité entendemos perfectamente que detrás de cada una de estas 15,800 personas desaparecidas sin localización está una persona, ni siquiera una persona debería estar desaparecida. Y los rostros que ustedes alcanzan a ver en esa pantalla son todos y todas integrantes de la comunidad universitaria. Ellos, quienes están ahí, y ellas dos, son estudiantes de la Universidad de Guadalajara, y del lado derecho son dos profesores universitarios y un trabajador administrativo, quienes ustedes pueden alcanzar a ver en esta pantalla. Es decir, que esto también nos impacta como comunidad universitaria porque tenemos a ellos y ellas que no han sido localizados y que sus familias les están buscando. La desaparición que tiene un registro de mayor data es de Daniela, la jovencita que está ahí arriba a la izquierda. Ella es estudiante de la preparatoria de Zapoltiltic de 2014 y del profesor Arturo Moreno, también en 2014, profesor del CUCH. Y bueno, aquí puse sus nombres porque en el caso de las desapariciones es muy importante nombrarles, identificarles y decir pues que ellos y ellas como integrantes de nuestra comunidad universitaria les tenemos presentes y estamos también exigiendo a las autoridades avances en la investigación y por supuesto acompañando a sus familias. Estamos hablando de la más reciente, Raúl Emiliano Briones Rangel, de noviembre de 2014, Aldo González Sevilla, de abril de 2024, Laura Lisset Bravo Esquivias, de noviembre del 2023, Roberto Carlos Olmedo Cuellar, de 2023, Miguel Alejandro Soto Martín, en 2022, Juan Manuel Núñez Maldonado, profesor de Cuballes, 2022, José de Jesús Covarrubias Martínez y su hermano Abraham Covarrubias Martínez, en 2021, la desaparición, Johan Axel Montaño Hernández, 2021, Rubén Arreola Marroquín, trabajador del Cutonalá, 2021, Carlos Maximiliano Romero Mesa en el 2020, Adrián Ponce Morales en el 2019, Edgar Osvaldo Gurrola Montenegro en 2018, Ángel de Jesús Colunga Riero en 2018, Juan Carlos Castañeda Gómez, 2018, César Ulises Quintero García en 2017, Jorge Eduardo Martínez Gómez en 2016, Daniela Isabel Magaña en 2014 y Arturo Javier Moreno Ramírez. Y hay otros datos más, jóvenes que han sido localizados con vida, jóvenes localizados sin vida, jóvenes cuyos papás no han hecho reporte de desaparición y jóvenes que las familias nos han pedido discreción por las investigaciones abiertas, pero bueno, ellos son quienes podemos nombrar y decir que también la comunidad de la UDG se preocupa para que todos y todas sean localizados con bien. Respecto de la crisis forense, y también este es un dato institucional, o sea, es un dato que estoy refiriendo del propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el registro que ellos le llaman personas fallecidas sin identificar, PFSI, tienen una contabilidad de 4,788 registros entre septiembre de 2018 al 2024. Y también aquí me gustaría hacer énfasis en 3 historias de vida, porque atrás de cada uno de estos reportes de desaparición, igual es una familia que ha debido pasar, le han llamado un calvario a la búsqueda en el Centro de Identificación Forense. Estos 3 casos ilustran bien lo complejo que es la identificación. María Guadalupe Alcalá desapareció en 2016. Ese mismo año su cuerpo ingresó al servicio forense y fue devuelta a su familia, o sea, reconocida con todas sus pruebas genéticas en julio del 2024. Jesús Alberto Olivares Rodríguez, él desaparece en 2017, lo localizan en febrero del 2024 en el servicio forense, tenía 7 años desaparecido y su cuerpo estuvo ahí desde la primera semana de la desaparición. Joel Enrique Juárez González fue entregado a su familia en abril del 2024, él desapareció en 2015 y su cuerpo ingresó ese mismo año al servicio forense. Y también destacar que aquí son los colectivos clave para exigir, para buscar, para identificar y para que sean devueltos a sus familias. Entonces, yo no sé si podamos imaginar qué significa estar buscando y darte cuenta que desde el primer mes
de la desaparición estuvo en el Instituto de Ciencias Forenses y tardaron 6, 7, 8 años en identificar y en regresar a casa, ¿no? Eso de verdad es súper, súper fuerte y evidencia también la dimensión de una problemática forense respecto de carencia de personal, de método de organización, de espacios físicos, donde colocar los cuerpos. Es decir, es una problemática que no inició este sexenio, el sexenio cerró en 2018 con esta terrible situación de los tráilers, de estos frigoríficos, donde se tuvieron que implementar como contenedores porque no había más espacio o capacidad, y con otras irregularidades que seguramente algunos de ustedes reconocen, como haber entregado, por ejemplo, cenizas o restos diciendo que eran de tal persona o de tal fallecido y que no hubo ninguna prueba para corroborar tal cosa. No inicia con este sexenio la crisis forense, pero sí se acentúa y no se resuelve nada. O sea, no hay en 6 años ninguna aporte o solución a una problemática que ya se venía presentando y que por el contrario, con todos estos fosas clandestinas localizadas y cuerpos recuperados, obviamente se incrementa de manera exponencial, ¿no? Como Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas, bueno, esta instancia fue creada por la Universidad de Guadalajara en 2019 y tenemos como 3 cosas principales en nuestra función. Primero es que como entidad universitaria nos corresponde hacer análisis, reflexión y propuestas en temas vinculados con la desaparición de personas, elaborar posicionamientos institucionales en esta materia, incluyendo también recomendaciones y recabar la evidencia necesaria para el análisis del tema. Y a modo de balance, esto es lo que nosotros hemos identificado como comité respecto a esta problemática, tanto de la desaparición, localización, investigación, búsqueda, crisis forense. Primero es que estamos ante una crisis humanitaria, no se le puede llamar de otra manera. Estar en el primer lugar nacional de personas desaparecidas y no localizadas desde el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, todos los años no hemos cambiado esta posición, pues no puede ser llamado de otra manera, sino como una crisis humanitaria. Tan solo en octubre hubo 300 nuevas denuncias de desaparición, o sea, en un solo mes. También hemos valorado que la situación refleja un patrón de violencia semejante al de territorios, zonas o países en conflicto o en situación de guerra, que esta problemática se ha agravado por la complicidad de actores institucionales, por la corrupción, por la falta de coordinación entre las autoridades, por la negativa reiterada en el estado de Jalisco de solicitar apoyo a la federación en temas de seguridad, y por qué en el gobierno local, a pesar de esto que señalaba de ser la entidad número 1 en materia de desaparición de personas, nunca se ha reconocido hasta hoy como un problema que demanda y requiere una atención urgente. También como comité identificamos pues todos los rezagos que existen tanto en asignación de recursos como capacitación, trato digno y sensible hacia las familias de las víctimas, una falta de transparencia y acceso a la información pública, lo que ha debilitado la capacidad de reacción a la sociedad. Por ejemplo, ese registro estatal que mencioné debía haber estado implementado hace como 5 años y tiene menos de 2 y no nos permite hacer búsquedas para contrastar mes por mes y los datos que se pueden filtrar son mínimos. O sea, es un registro estatal que por lo menos identifica los reportes, pero no ayuda más. Se puede hacer un análisis más detallado que permita elaborar un contexto, especificar dónde son las zonas clave o puntos de conflicto de la desaparición. Se puede hacer más, pero no, porque el registro apenas muestra lo poco que la autoridad recaba en respecto de los datos de la desaparición, y esto ha sido un problema, la falta de transparencia, la opacidad o datos que a lo mejor no tienen una mala intención, pero como están presentados no ayudan a identificar la problemática de la desaparición. También, pues, que prevalecen las situaciones estructurales de la inseguridad que propician las desapariciones y que estamos en una impunidad casi total. A pesar de haber tanta cantidad de desapariciones,
son mínimas las sentencias. La desaparición de personas es un delito. El delito de desaparición forzada o la desaparición cometida por particulares y no hay sentencias suficientes en uno y otro. Esto implica que prácticamente estamos en una impunidad total. Cualquier persona puede provocar una desaparición y sabe que no va a haber investigación, que no va a ser procesado penalmente y que si se procesa a lo mejor no se determina el tipo penal porque, y esto lo ha dicho el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada al hacer su inspección en México respecto de los procesos de judicialización, las autoridades judiciales no saben cómo tipificar el delito de desaparición de personas particular o de desaparición forzada como se establece con la quisiencia del Estado. O sea, no tienen los elementos para acreditar el tipo penal y por tanto regresamos al tema de la impunidad. Y bueno, la impunidad lleva a la diversificación de las razones de la desaparición. Aquí el doctor Jorge Ramírez Plasencia y un equipo de periodistas han hecho un trabajo muy importante revisando las cédulas de búsqueda, las sentencias, para determinar patrones distintos a la criminalidad esta, pues, que identificamos como la razón principal. Y han encontrado situaciones de lo más diversas, accidentes viales, robo de vehículos, feminicidios disfrazados de desapariciones. Es decir, que hay un trabajo que apenas se está haciendo, no por la autoridad, sino por la academia, por el periodismo de investigación, para mostrar la cantidad de patrones sobre desaparición que puede haber cobijados por la impunidad. Porque como no hay investigación y no se hace absolutamente nada para procesar a los responsables, pues se ha creado, esa es una expresión también, todo un dispositivo desaparecedor. O sea, es como muy fácil recurrir a este método tan terrible y tan doloroso para resolver las situaciones de violencia que se viven en el Estado, cobijado esto por la impunidad. Los datos, decíamos ya, hay un registro tardío de desapariciones, la dilación para emitir las fichas de búsqueda, desaparece la persona y tardan hasta una semana o más en salir la ficha, y la ficha de búsqueda es esa herramienta inmediata que podemos compartir para alertar a la ciudadanía respecto de una desaparición y ya se tardan en sacar las fichas. Se implementó un protocolo homologado de búsqueda, el actual es el 2021. Este protocolo es nacional y ayuda a que todas las autoridades sepan exactamente qué hacer, qué ruta deben seguir y cómo deben proceder. Pues aquí todavía ese protocolo no, o sea, no en todos los casos se implementa. Un aspecto clave, la desaparición de personas, la búsqueda inmediata es un factor necesario para localizarles con bien. La búsqueda en el momento en que se tiene certeza de la desaparición no se puede esperar ni 24, ni 48, ni 72 horas. Tiene que ser el accionar de la autoridad ya. Y todavía hay quienes le dicen a las autoridades que le dicen a la persona que se espere a ver si llega, que se espere 24 horas, que se espere 48 horas. Eso no es posible o no debiera ser posible y sigue pasando. Les piden esperar para generar el reporte, para que se saque la cédula o la ficha de búsqueda. Y bueno, eso el protocolo homologado es una de las primeras cosas que dice el derecho a ser buscado y esa búsqueda que sea inmediata para que sea efectiva. Y más si estamos hablando de una mujer, de un niño, niña y adolescente o adolescente con la alerta Amber, pero no, aún sigue prevaleciendo esta idea de algunas autoridades que la gente tiene que esperarse cuando las primeras horas son clave para una localización con bien. Y pues también se identifica que hay un proceso sumamente lento en la implementación de lo que la propia ley ya determina. La ley sobre desaparición de personas y ausencia y la declaración especial de ausencia, que son complementarias, debería ya estar instrumentada, pero aún hay procesos que no terminan y bueno, concluyó la administración y esto que debería haber pasado en estos 3 años finalmente no terminó de suceder. Es decir, la ley ya marca pautas de por dónde se puede ir, pero no se está haciendo del modo correcto. Ahora me gustaría entonces plantear algunas ideas que como comité hemos discutido que les llamamos ejes de acción para atender este problema de las desapariciones y pues que también son un balance en cuanto a lo que no se hizo y que debería hacerse. Primero, pensamos pues que
que se debe reconocer por parte de las autoridades el horror y el tamaño de la tragedia. Ya no se puede seguir minimizando, no se puede seguir estigmatizando a las víctimas o tratar de decir que todo va bien o que se hizo lo que se pudo o que se van por su propio pie o que la mayoría de las desapariciones son por voluntad propia. Eso no puede ser. Tenemos que identificar como autoridad que a quienes les corresponde, pues, que esto es una situación que demanda una atención urgente y una tragedia de dimensiones mayores que está dejando familias rotas, niños y niñas huérfanos y adolescentes, pues, que se enfrentan en el día a día al no tener a su madre, a su padre o a su familiar y con todo lo que esto significa, pues, para las infancias. También creemos que es necesario recuperar la indignación social y formar alianzas de amplio alcance, porque al final, con todo esto que pasa, en muchas formas se termina normalizando la desaparición. No sé si es en este año, en octubre, con estas fiestas de Halloween, que la gente empieza a poner cuerpos embolsados o letreros. ¿Cómo podemos como sociedad hacer algo así? Pero sin embargo, se vio, o sea, viralizaron cosas como esas. Y es solo un ejemplo, pues, en cuanto a que a veces la tragedia es tan grande que de repente, pues, terminamos como decir, bueno, pues ya qué más da, eso así es, no se puede cambiar, no se puede hacer nada, o a lo mejor no quiero saber nada por salud mental, ¿no? O sea, no me quiero involucrar en ese tema porque es muy difícil o muy duro y de repente si lo ignoro, pues a lo mejor ya me siento más cómodo con ello. Pero creo que igual como el comité lo ha planteado, recuperar la indignación social es clave también para exigir la respuesta y la solución de esta problemática. Y bueno, en ese sentido también formar alianzas por cuanto al trabajo que hacen los colectivos, la sociedad civil, las academias y por supuesto, pues todos a quienes les preocupa esta situación que estamos viviendo en Jalisco. Un tema que es muy complejo, pero necesario, romper los pactos de interés e impunidad que favorecen las desapariciones. No es solo una casualidad que este estado se encuentre así, hay quienes se benefician de las desapariciones económicamente y que mantienen pues espacios o territorios copados por esta situación y bueno, eso es necesario trabajar para romper esos pactos de silencio, de interés e impunidad que sostienen este dispositivo desaparecedor. También creemos necesario la máxima publicidad de la información. Este registro estatal debe fortalecerse, debe de trabajarse con cara a la ciudadanía respecto de los casos, de los lugares de riesgo. Hay muchas herramientas, los mapas de calor u otros, para identificar cuáles son las zonas conflictivas de la desaparición y entre más datos tengamos, datos abiertos y accesibles, pues también se puede trabajar más con identificar el problema para enseguida atenderlo. Y pues esta administración que cierra no ha sido para nada transparente en el manejo de la información respecto de los desaparecidos. Superar el rezago institucional en todos los sentidos, las autoridades están rebasadas de muchas maneras, pareciera que más bien administraban que resolvían el problema. Hay muchos problemas, por ejemplo, resistencia a generar reportes, la negativa o tardanza en emitir cédulas, el descuido en integrar las carpetas de investigación, falta de seguimiento, alta rotación del personal a cargo, abandono de las investigaciones, burocratismo, diversas negligencias, demoras injustificadas, escasez de sentencias, sentencias benignas, aversión al riesgo, tortuguismo forense, falta de humanidad, corrupción, y así podría yo seguir enlistando distintas actitudes que a través de las instituciones se han manifestado en la atención de esta problemática. Y bueno, desde una perspectiva de derechos humanos es sumamente necesario colocar a las víctimas y sus familias en el centro de la atención, desde la manera en cómo se les atiende, cómo se les recibe, el trato digno, el respeto, pero también la responsabilidad de saber qué avances de investigación hay, qué más, qué novedades se les pueden brindar, dar seguimiento a cada una de las situaciones que presentan y por supuesto adecuar la ley de víctimas, que eso no se ha hecho en el estado de Jalisco, quedó pendiente esa revisión para que también en el caso de las
familias de personas que han sido desaparecidas tenga muy claro cuáles son los derechos que por ley le corresponden y que la instancia del Estado, el Instituto de Atención, sea realmente eficiente para los reclamos que la propia ciudadanía hace y las necesidades que se tienen. Me refiero a necesidades de atención psicológica, médica, apoyos de todo tipo que se vinculan con la situación de la desaparición para una familia. Y bueno, también un tema clave para Jalisco tiene que ver con las políticas de memoria y construcción de paz. Memoria porque yo estoy hablando de este sexenio, pero en Jalisco tenemos una deuda histórica con las desapariciones de larga data. Aquí no ha existido una comisión de verdad que revise qué pasó con las desapariciones en el contexto de los 60s y 70s. No se ha impulsado una política de memoria que, si bien es cierto, desde la sociedad civil sí se hace. Ahí tenemos el ejemplo de San Andrés, del colectivo barrial, que han estado impulsando un circuito de memoria y el trabajo, pues, que significa desde el espacio común, ir hacia la recuperación de la memoria y de la paz. Eso también tiene que trabajarse. Y bueno, ya para cerrar, necesidades urgentes, reconocer el trabajo de los colectivos, iniciar un proceso de reflexión, de escucha con las autoridades, pero con una ruta de trabajo y compromisos claros de cara abierta a la ciudadanía. No reuniones reservadas, no me reúno aquí una vez y acá otra vez y acá con otra, no, un proceso, una ruta de trabajo que deje las cosas claras sobre la mesa de hacia dónde se quiere avanzar. Un plan de largo plazo y una estrategia inmediata, la coordinación sí o sí de las autoridades entre ellas, pero también con los otros niveles de gobierno. Y me gustaría cerrar también con el tema de los derechos laborales del personal, porque el personal que atiende se enfrenta a la precarización laboral, aunque no lo crean, para un tema tan complicado, los trabajadores tienen precarización y esto significa movilidad, o sea, los cambian de un lugar a otro, les dan contratos temporales, contratos por honorarios sin base, o sea, no están basificados, no los capacitan y luego pues esperan que respondan de una forma, pero no les dieron la capacitación correspondiente y el personal resulta insuficiente para atender un problema tan complejo. Entonces, también tiene que trabajarse a nivel de los recursos humanos. Y bueno, aquí estamos quienes somos del comité, nuestros nombres y pues muchas gracias por su atención. No queremos agradecer la participación de la doctora Carmen Chinas, una voz necesaria en este problema, sobre todo por la continuidad y la constante aparición pública para explicarnos las cosas que están pasando, porque por desgracia este es un problema en el que Jalisco tiene constantemente muy malas noticias durante cada día, durante cada semana, cada mes. Y así tenemos ya muchos años. Vemos aquí un aforo plural, tenemos familias de desaparecidos que han estado, que están aquí acompañándonos, Marleti. Muchas gracias. La dramaturga Pati Soria, que también hace un esfuerzo desde desde la escena de las artes para sensibilizar. Y bueno, esta mesa ha sido de alguna manera hecha con la convicción de que hablar sobre el problema es también abonar y animar a que se encuentren prontas soluciones y sobre todo pues a visibilizar lo que como sociedad nos hace falta ser conscientes para generar empatía, conciencia y sensibilidad frente a un tema que nos puede tocar mañana o pasado a todas y a todos. Entonces, bueno, Carmen, agradecerte nuevamente tu participación. Y bueno, pues no sé si alguien quisiera preguntarle algo a Carmen. Queda claro que sí, cuando buscan a alguien, sí lo encuentran, porque el otro día que se traviaron dos chavos ahí en la barranca con un sensor de calor en el helicóptero encontraron. Va a haber campamentos, debe haber campamentos en muchos lados de nuestro estado con mucha gente. ¿Qué hacer? Gracias. Pues, bueno, gracias.
Mm, creo que esas son muchas de las interrogantes que enfrentamos, que no son cuestiones sencillas. Yo mencionaba sobre resolver la situación estructural que hace que prevalezcan las desapariciones. A lo mejor señalar que esto estructural tiene que ver con quién se beneficia económicamente de las desapariciones. O sea, quién está utilizando este reclutamiento forzado, la trata de personas, el llevarse a los jóvenes. Ya vimos este caso del patrón de desapariciones de la central de autobuses, que la autoridad decía que no hay nada, que ahí no está pasando, y que estaban reclutando a los muchachos por búsqueda de empleo, y los chicos eran citados a la terminal de autobuses de Guadalajara, y muchos venían de otros estados, y ahora en un operativo que hizo el gobierno federal, parte de los detenidos tenían reporte de desaparición, y eran chicos que se habían llevado de ahí de la terminal. O sea, es evidente y se comprueba el reclutamiento forzado, pero antes ya había pasado en el estado de Jalisco en 2017 en operativos que se hicieron en Tala y que se recuperaron a las personas y que muestran pues que ese dispositivo desaparecedor sigue ahí, pero no sea la autoridad provocado que pueda atenderse, resolverse, que pueda buscarse, se pueden localizar con vida. El que una persona desaparezca no implica en automático que ya no esté físicamente con vida. La autoridad puede privilegiar la búsqueda en vida, pero a veces parece que más bien lo hacen en lo forense, o sea que la búsqueda lo primero que piensan es, bueno, déjame tu muestra genética y entonces por ahí. O sea, no, la búsqueda, un principio fundamental es la búsqueda en vida. Todos tenemos y todas derecho a ser buscados y que bueno, su pregunta, todos independientemente de cuál sea la situación que esa persona tenga, todos y todas, aún si un muchacho estuvo vinculado en narcomenudeo o en otra situación, también tiene derecho a ser buscado y no criminalizar ni atribuir a esa razón la causa, la culpa de la desaparición. Eso es muy importante tenerlo en claro porque todos y todas merecemos y debemos ser buscados independientemente cuál sea la razón de la desaparición. Entonces, cuando digo causas estructurales es eso, la impunidad, la corrupción, el Poder Judicial, las sentencias, ¿dónde están las sentencias por desaparición? ¿Por qué integran mal las investigaciones y terminan dejando libre a las personas responsables? ¿Por qué el legislativo tardó tanto en legislar en materia de desaparición de personas en Jalisco con un rezago de casi año y medio? Aquí está Marleti del colectivo Entre Cielo y Tierra, ella estuvo ahí todos los días en las sesiones de trabajo para que la ley que hoy tenemos sobre desaparición tuviera un enfoque y una perspectiva humanista desde las necesidades de los colectivos. ¿Y quién provocó que esa ley existiera? Los colectivos, porque la autoridad nada, o sea, pasaban los meses y no había legislación y fueron los colectivos quienes se plantaron, hicieron marchas, hicieron manifestaciones y exigieron que la autoridad pusiera las mesas de trabajo para discutir la ley. Entonces, en lo judicial, en lo ejecutivo, en el legislativo y bueno, en toda la infraestructura económica que sustenta esta terrible industria ilegal que tiene que ver con la desaparición de personas, para cambiar todo eso se requieren cambios de fondo. Y bueno, ciertamente es complicado, pero nosotros ya planteamos unas pautas de por dónde puede empezarse. Y creo que mucho de dónde empezar, los colectivos ya lo dicen. Lo que pasa es que la autoridad no escucha. Y entonces tienen toda la experiencia, tienen el interés principal, pues claro, quieren localizar a su familiar. Han tenido un andar súper duro para ir al servicio de ciencias forenses, para identificar cuerpos, para orientar a las familias de qué hacer, cómo acompañar, cómo iniciar un proceso, una carpeta de investigación que hay que observar. Ya saben todo eso, entonces, ¿por qué no les escuchan si tienen toda esta expertise que aportar para abonar a la solución de la problemática? Quizá lo número uno sea reconocer que es un problema grave y que ese problema la desaparición de personas es un delito de lesa humanidad. Es así en el derecho internacional. Entonces, si reconocemos que hay un problema y después escuchamos a quienes saben respecto a ese problema y luego nos comprometemos a destinar personal, presupuesto, recursos, pues lo demás podría ir pasando. No digo que sea sencillo, en materia de seguridad no hay respuestas sencillas, ninguna. Todas son muy complicadas y de mediano plazo, pero no podemos como dejar, bueno, a ver si ahora sí se puede hacer, ¿no? Se hizo lo que se pudo, ¿cómo? No, olvidé la frase exacta, pero algo así dijo nuestro gobernador al cerrar la administración. Bueno, se hizo lo que se pudo, no,
¿cómo que lo que se pudo? Pues hay que hacer compromisos mayores y bueno, seguramente en esto las familias tendrán mucho que decir y instancias como esta, el comité universitario, pues desde nuestro espacio académico también intentamos aportar, por lo menos visibilizando qué es lo que está pasando y en lo posible hacer eventos como este para que podamos también dar a conocer la situación de las desapariciones en Jalisco y todo lo que implica respecto a las graves de violaciones de derechos humanos que se cometen. Bueno, no sé si contesté exactamente, pero muchas gracias por la oportunidad. Y ya terminé. Sí, vamos a continuar. Un par de preguntas rapidísimas, ojalá puedan ser breves porque vamos a seguir tirando del hilo. En 10 minutos más, empieza otra conferencia sobre el mismo tema. Estará aquí arriba Ana Carolina Chimiak, entonces sigamos. Sí, solamente quería recalcar lo que dijo el señor. Bueno, sí, se ha comprobado que ha habido casos donde policías están coludidos y se los llevan. Es una pena que estén con el erario, con el sueldo y la confianza que nosotros tenemos en ellos y se pierda. Eso es nada más, pero sí ya lo contestó. Gracias. Gracias. Ahí atrás, Pedro Castillejo. Hola, buenas tardes. Soy Marleti García del colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial. Quiero agradecer a la maestra Carmen Chinas, a su equipo, que ha hecho este trabajo de investigación y que han sido la voz de las víctimas y de las familias, presentando a la sociedad toda la problemática tan grande que el gobierno no ha querido admitir. Invito a la sociedad, a los que están aquí presentes, que nos escuchan, que de veras despierten, que se indignen ante esta problemática que cada vez crece y crece y que no se esperen a que estén de este lado donde estamos nosotros, porque entonces van a ver lo que es el dolor real, estar muertas en vida, sobreviviendo y les buscamos porque los amamos y así vamos a continuar hasta encontrarles. Gracias, maestra, por ser la voz. Muy buenas tardes. Marco Íñiguez, estudiante de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Los colectivos de las mujeres buscadoras han padecido muchas calamidades y incluso han sido pues desvividas, ¿no? Entonces, ¿qué políticas públicas podríamos nosotros implementar? ¿Por qué? Porque la conciencia o la concientización de la ciudadanía, pues sí es una indignación total y plena, pero volvemos al mismo tema que ustedes acaban de mencionar, que el gobierno pues no hace nada y que al final de cuentas las madres buscadoras y los colectivos, gracias a la presión, han realizado derechos humanos, ¿no? Del derecho de la búsqueda. Nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer o qué podemos, más que indignación, hacer algo tácito, real, en cuestión de políticas públicas o uno como estudiante de derecho, qué puede uno aportar a esa problemática real que se vive hoy día? Gracias. Gracias. Sí, para cerrar, porque además continúa otra conferencia que desde otra perspectiva, desde lo que hace la sociedad civil, la asociación civil, el CEPAT va a presentar, entonces podremos seguir conversando, bueno, no yo, pero quien va a exponer. Creo que la universidad tiene un papel fundamental en la formación de los recursos humanos y por ello se ha abierto una licenciatura en criminología, una licenciatura en ciencias forenses, una licenciatura en seguridad ciudadana, una maestría en identificación forense en el CUCS. Ha sido una necesidad de estos 10 años. Quizá el punto de partida es la desaparición de los 43 de Ayotzinapa en 2014, porque no teníamos los recursos humanos, me refiero, suficientes para atender una problemática tan compleja. Y como docentes, sí o sí nos corresponde sensibilizar en las aulas. Los estudiantes de Derecho tienen que preocuparse porque las leyes se implementen. Si tú lees la ley de personas desaparecidas, al principio lo que señala es
cuáles son las obligaciones de la autoridad, no revictimizar, hacer el menor daño posible, tratar de forma digna, o sea, hay los derechos de las víctimas, todo está en la legislación, podríamos decir que tenemos ese marco institucional, pero la autoridad no lo cumple. Entonces, primero, pues lo que ya está en la ley, hay que hacer que la autoridad lo cumpla a través de las políticas públicas, como tú lo mencionas. Y lo que también podemos hacer, no esperarnos hasta terminar nuestra formación, es tener empatía y solidaridad, ser respetuosos con el trabajo de los colectivos y si podemos, ¿por qué no acompañarles en la pega de cédulas, ser solidarios cuando convocan a una manifestación, ir, por ejemplo, el 10 de mayo, que suelen hacer eventos públicos, pues por lo general los colectivos están en su grupo, pero no hay sociedad civil acompañando, no hay, son pocos quienes se suman y participan. Eso también podemos hacerlo. Y bueno, siempre si podemos compartir en nuestras redes las fichas, las cédulas de búsqueda con responsabilidad, también ayuda a visibilizar y a encontrar. Si se difunde de manera masiva una información, es posible que se logre recuperar o localizar a la persona con bien. Pero creo que sí, en la formación universitaria tenemos mucho que trabajar y aportar sobre una perspectiva de derechos humanos respecto a este problema de desaparición, de los feminicidios y de la inseguridad que se vive. Como universidad no podemos ser ajenos y no lo somos porque nos afecta directamente, no es porque solamente es nuestro objeto de estudio, como a veces se dice en la investigación, es porque están ellos y ellas ahí y esperan ser encontrados, o sea, son integrantes de nuestra comunidad y están desaparecidos y bueno, eso también debe motivarnos para que nuestros centros universitarios trabajemos con políticas de memoria y construcción de paz. Bueno, creo que terminamos. Muchas gracias por su atención y por la escucha. Muchas gracias. Les animamos a encontrarnos aquí en 5 minutos más para dar inicio a la siguiente conferencia que está relacionada con este mismo tema.